Hoy hablaremos de los 6 factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que tengas cáncer de colon. Algunos de ellos son hábitos y los puedes modificar. Hola a todos, soy Alexo Navarro, soy médico especialista en cirugía general y hoy hablaremos de los riesgos, de los factores que aumentan el riesgo de que padezcas cáncer de colon. El primer factor de riesgo que no podemos modificar es la edad. Según las estadísticas a nivel mundial, más del 90% de los cánceres de colon se dan después de los 60 años. Obviamente hay un 10% que se puede dar antes de esta edad y es por esto que se hacen las pruebas de cribado que ya hablamos en otro video. A medida que envejecemos, nuestros genes van envejeciendo también y con esto va disminuyendo la capacidad que tiene nuestro sistema inmunológico de controlar las células cancerígenas y evitar el crecimiento acelerado de estas células que se vuelven malas. Esto se conoce como inmunosenescencia y tiene que ver precisamente con el envejecimiento. Segundo factor de riesgo: antecedentes familiares. Una persona que tiene un antecedente familiar en primer grado, llámese cáncer en madre, padre o hermanos o hijos, puede aumentar hasta 2 veces e incluso 4 veces. Si 2 familiares tienen cáncer de colon, puede desarrollar hasta 4 veces el riesgo de padecer esta enfermedad. Por eso es importante siempre que vayas a tu médico decir detalladamente cuáles son tus antecedentes familiares. No omitas esta información. Tercer factor de riesgo: enfermedades inflamatorias intestinales. Solo por mencionar 2 que son las más frecuentes: la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Se ha visto que la colitis ulcerativa, si padeces esta enfermedad, presta atención, puede aumentar de 2 a 3 veces el riesgo de padecer cáncer de colon. Si te han hecho este diagnóstico o tienes algún familiar con este diagnóstico, debes hacerte pruebas de cribado para detectar el cáncer de colon y colonoscopia más frecuente que el grupo general. La enfermedad de Crohn, por su parte, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, pero cuando afecta mayoritariamente al colon y han pasado más de 8 a 10 años con esta enfermedad, puede incrementarse el riesgo hasta 6 veces de que padezcas cáncer de colon. Mucha atención si has escuchado este diagnóstico o algunos de los tuyos. Acude a tu médico. Cuarto factor de riesgo: la dieta. Ojo, porque quiero detenerme un poco aquí porque es un factor que podemos modificar y que por desconocimiento a veces comemos cosas que nos están dañando. Los alimentos que más están relacionados con el cáncer de colon son las carnes rojas, como la carne de res, la carne de cerdo, pero específicamente las carnes procesadas, que incluso lo han elevado a ser un factor cancerígeno de primer orden. ¿Cuáles son las carnes procesadas? Los embutidos, como las salchichas, el chorizo, el salami, el jamón. Todas las carnes procesadas son aquellas que en su proceso de generación se ha utilizado algún proceso para elevar el sabor, ya sea ahumado, fermentación o el curado. Por eso también el jamón curado y el jamón york, cuando se consume excesivamente, puede llegar a producir cáncer de colon. Algunos estudios indican que el consumo mayor de 50 gramos al día de estas carnes procesadas pueden elevar el riesgo hasta 20 a 30% con respecto a la población que no lo consume. Otro factor importante de la dieta son los alimentos bajos en fibra, tales como harinas, todo lo que son bizcochos, lo que son azúcares de alto contenido calórico. Los azúcares refinados, las bebidas azucaradas elevan el riesgo también de cáncer de colon. Algo tan sencillo como cuidarnos en nuestra dieta puede incidir directamente en el riesgo de cáncer. ¿Y cómo se explica esto? Las personas que consumen poca fibra permiten que las heces, la materia fecal, esté en mayor tiempo en contacto con la mucosa del intestino y esto eleva el riesgo de que haya inflamación y se liberan factores que pueden inducir el cáncer. Por eso, de ahí la importancia de consumir alimentos ricos en fibra. Y ahí te doy un tip. ¿Cuáles son estos alimentos? Verduras y frutas que tengan cáscara verde. La espinaca, la manzana, todos los cítricos además aumentan la fibra soluble, que es lo que permite que el intestino se movilice más rápido y que las heces estén menos tiempo en contacto con la mucosa del intestino. Por ende, disminuye el riesgo de cáncer. ¿Qué otros alimentos son ricos en fibra? Las legumbres, las lentejas, garbanzos y frijoles estimulan el tránsito intestinal y podrían reducir el cáncer de colon hasta en un 30%. Contrario a lo que se cree, los frijoles no hacen daño a la mucosa del intestino.
aveno, las lentejas y los garbanzos son alimentos que deberíamos consumir porque son altos en fibra soluble. Quinto factor de riesgo, y ojo con este porque también depende de nosotros, el sedentarismo. Las personas que hacen menos de 150 minutos a la semana de actividad física, en bicicleta, natación, salir a caminar, se consideran sedentarias. Algunos estudios dicen que únicamente 30 minutos de caminata al día podrían disminuir el riesgo de una manera considerable de cáncer de colon. Solo tienes que moverte, no te quedes sentado mucho tiempo. El sedentarismo aumenta hasta un 40%. Escúchenme muy bien, familia, hasta un 40% el riesgo de que se produzca cáncer de colon. Solo tienes que moverte, camina más. Un tip práctico, evita estar más de 1 hora sentado constantemente. Haz pausas activas en tu trabajo, camina, sube o baja escalas. Si en tu trabajo hay ascensor, utiliza las escalas. Con eso estás moviendo tu intestino y a tu vez disminuyes el riesgo de cáncer de colon. Atención a esto. Sexto factor de riesgo, tabaquismo y alcohol. Consumo activo del cigarrillo puede elevar hasta un 30% el riesgo de padecer cáncer de colon, entre otros muchos cánceres como veremos en próximos videos. Pero atención a esto, el consumo excesivo de alcohol, que según para este factor de riesgo, hasta un consumo de 3 cervezas o copas de vino al día elevan el riesgo hasta de un 25 a un 30% de riesgo de cáncer de colon. Así de que si te gusta el trago, si te gusta el cigarrillo, debes saber también que en algún momento vas o podrías llegar a desarrollar cáncer de colon. Préstale atención a esto. No juegues con tu salud. También se ha visto que no solamente la cantidad de licor, sino que los licores que tienen mayor cantidad de concentración de alcohol aumentan proporcionalmente el riesgo de padecer cáncer de colon. Bueno, familia, gracias por llegar hasta el final de este video. Quiero decirles lo siguiente. Tu salud depende de ti. Mira que de estos 6 factores de riesgo, 4 de ellos inciden directamente en tu salud y dependen de ti. Debes moverte más, disminuir el sedentarismo, consumir más alimentos ricos en fibra, hidratarte bien y caminar más. Disminuye el consumo de alcohol y de tabaquismo. Está directamente relacionado con tu salud. Disminuye el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Son cosas simples, que sé que no son fáciles de cambiar de la noche a la mañana, pero está en ti que empieces a cambiar tus hábitos de vida desde ahora. Gracias por ver este video, comparte este contenido, inscríbete a mi canal, activa la campanita, se vienen cosas interesantes. Muchas gracias.